Bendecidos con toda bendición. Buenas tardes. Soy el pastor Leo Argañarás. Este es el programa Tiempo de Gracia. Hoy es lunes 8 de mayo del año 2023 en la ciudad de Nueva York. Y estamos saliendo a través de Facebook Live para todo el mundo, para todas las naciones, con esta palabra de gracia, esta palabra del nuevo pacto. Y tenemos ya el tercer lunes, hoy el tercer lunes que estamos enseñando de tinieblas a luz. Ese es el tema, tinieblas a luz. Hablamos la semana pasada, el lunes pasado, y el lunes anterior también hablamos de este tema. Hablamos mucho de la palabra tinieblas, que tiene que ver con falta de conocimiento, con ignorancia. Hablamos de ausencia de luz, y hoy otra vez vamos a seguir con este tema, así que bienvenido al programa Tiempo de Gracia. Ahí donde estás, vamos juntos a seguir aprendiendo esta palabra de gracia y creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que juntos podamos orar, darle gracias a Dios porque podemos salir en vivo, darle gracias al Señor por este momento que vamos a compartir juntos con ustedes también. Hoy me pueden escribir ahí de dónde están mirando, saludos, cómo están también. Así que, y ahí después voy a estar saludando, vamos a estar saludando a todos aquellos que se conectan y de dónde nos llaman. Otra de las cosas que también les pido que puedan compartir estos programas con otros, con los grupos también. Hay grupos, a veces usted tiene grupos de iglesias o grupos cristianos, donde podés compartir esta palabra que yo te doy 100% de confianza, que la palabra que predicamos tiene que ver con la palabra del nuevo pacto, tiene que ver con lo que está escrito. Así que yo te invito a que puedas compartir con otros estas enseñanzas. Otra de las cosas también que puedo asegurarte es que la palabra de gracia posiblemente no es que te llena de emoción o que usted está mirando y dice, wow, yo quiero recibir esto, aquello. Quizás la palabra de gracia tiene que más ver con conocimiento, con entendimiento, pero eso te trae la luz de quién es Dios, quién es Jesucristo, te da la luz de tu posición en Cristo, tu posición en este nuevo pacto. Y los golpes, como decíamos la semana pasada, el apóstol Pablo habla de dar golpes certeros, pero si usted está en tinieblas, ¿no? Una persona que está sin luz y quiere dar golpes, los golpes no van a ser certeros, van a ser golpes al aire. Así que lo mismo también nosotros. Hoy, cuando nosotros somos alumbrados con la palabra del nuevo pacto, tenemos el conocimiento. Es muy importante porque cuando usted conoce, nadie lo puede engañar. Esa es la palabra. No te pueden llevar por doctrinas de hombres, con sus estrategias quieren engañar. Algunos lo hacen conscientemente, otros inconscientemente, pero lo importante es que cuando usted tiene conocimiento, usted está bien parado en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, y también viene una seguridad a su vida, viene seguridad, viene poder, viene denuedo, viene una posición fuerte, se establece en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora tienes el conocimiento de Cristo, el conocimiento del nuevo pacto de la gracia. Así que te invito a que junto con nosotros podamos orar. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias porque en los próximos minutos queremos aprovechar bien el tiempo. Espíritu Santo, para que tú nos guíes a cada palabra que damos, cada palabra que sale de este lugar pueda traer edificación, y que aquellos que están edificando sobre el fundamento que es Cristo puedan crecer en tu maravillosa gracia, puedan crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, sabiendo que esa es tu voluntad, que te conozcamos a ti. Tu palabra dice en Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo,
que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Así que en esta hora, mientras nosotros estamos aquí, aquellos que están conectados y los que se van a conectar, Señor, y los que también van a ver esta enseñanza en otra oportunidad, en otra ocasión, que puedan ser libertados, Señor, de las estructuras antiguas del viejo pacto, que puedan ser libertados de toda fortaleza, de todo paradigma humano y de todo paradigma de enseñanza humana que han adquirido, para que tu luz les alumbre y puedan recibir esta verdad y establecerse en esta verdad que es tu palabra, que eres tú, Cristo amado. En el nombre de Jesucristo nosotros decimos amén y amén. Les saludo a todos aquellos que se están conectando. Vamos a hacer un repaso antes de saludarles, y después del saludo vamos a comenzar con esta palabra. Así que la semana pasada hablamos de, vamos a ver acá, estuvimos donde terminamos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de Efesios 1, 17 y 18? La clase en sí, voy a dar un repaso de unos minutos, tiene que ver con tinieblas, luz. Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Qué es la palabra tiniebla? La palabra tiniebla es oscuridad. Esa es la palabra tinieblas, oscuridad. Cuando tu conocimiento está en oscuridad, usted no puede conocer. ¿Por qué? Porque la palabra oscuridad tiene que ver con ignorancia. Cuando usted es ignorante de algo, no tiene el conocimiento, entonces necesita ser alumbrado. Por eso tinieblas, fuimos trasladados a la luz, porque ahora tenemos el conocimiento, tenemos la luz de la palabra del nuevo pacto. Ellos no estaban en tinieblas porque ellos querían estar ahí, ellos estaban en tinieblas porque era lo que ellos tenían, el pueblo de Israel. Entonces Dios tuvo que levantar a este Saulo de Tarso, que es el que escribe todas estas epístolas, para que de esa manera, con la palabra que Cristo le dio, el Cristo resucitado, pueda alumbrar ahora. Por eso dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí aparece la palabra alumbrar. Si aparece la palabra alumbrar es porque hay algo que está oscuro, hay algo que está en tinieblas. Entonces usted necesita ser alumbrado. ¿Y cómo somos alumbrados? Los ojos del entendimiento necesitan ser alumbrados para que conozcáis, para que sepáis cuál es la esperanza, para que conozcáis cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los que Dios separó. Por eso estamos en tinieblas, pero comenzamos a ser alumbrados. La semana pasada yo les compartía que viví muchos años en oscuridad, en ignorancia, y era cristiano, iba a la iglesia, aún era pastor. Pero al ser pastor, al predicar la palabra, pero no conocer la verdad de la gracia, del nuevo pacto, la verdad de la justicia atribuida por la fe, entonces yo lo que estaba era en oscuridad, estaba en tinieblas. No era porque yo quería, sino era lo que me traspasaba, ¿no? De una generación a otra, estoy hablando cristianamente en cuanto a la enseñanza, porque cuando voy a un instituto bíblico, el instituto bíblico de las asambleas de iglesia cristiana, es lo que ellos tienen. Entonces el primero, segundo, tercero, cuarto año, no haces todo, estudias toda la Biblia, pero todo lo que estudias ahí, al estar ellos en tinieblas, en oscuridad, respecto al nuevo pacto estoy hablando, porque tienen mucho conocimiento de toda la Biblia, por supuesto, conocen de Adán, conocen de Eva, conocen de Moisés, conocen de David, mucho conocimiento de Nehemías, de Esdras, de todo lo que es los salmos, los profetas mayores, los profetas menores, te enseñan, y después te enseñan el nuevo pacto. Pero todo eso que yo aprendí
estando en oscuridad, estando en ignorancia, por más que era la Biblia, pero al no ser Cristo revelado en toda esa palabra, entonces donde yo estaba era en oscuridad. Hasta que hace 10 años atrás fui alumbrado, y todavía sigo siendo alumbrado. Pasé de las tinieblas a la luz, estoy en la luz, nadie me puede sacar de ahí. Pero aún así sigo creciendo en su gracia, sigo creciendo en su conocimiento. O sea, y usted también va a seguir creciendo. Y verdades que hoy no las tiene, cuando usted las tenga va a decir, uy, qué cosa, y yo pensaba que era de esta manera, ¿no? Hablamos la semana pasada, ¿no? Cuando íbamos a los servicios, donde, por ejemplo, nos decían, aquí usted va a recibir la unción. Y uno corría a ese lugar porque venía un predicador conocido, un predicador famoso, que supuestamente había recibido la unción de otro pastor o predicador de Estados Unidos, ¿no? Y entonces ese predicador de Estados Unidos había recibido la unción supuestamente de una tumba de una persona que era Kathryn Kuhlman, que murió hace, no sé, 40 años, y supuestamente esa unción pasó ahí, y después se le pasó a otro pastor de Latinoamérica, y ese pastor le pasaba a otros, y en realidad eran oscuridades, porque lo único que había ahí era tiniebla. No estoy hablando de Satanás, no estoy hablando del demonio, estoy hablando de ausencia de luz, de falta de conocimiento. Entonces nosotros corríamos con mi esposa a esos lugares porque uno quería la doble porción, quería la unción, quería lo que ellos tenían, ¿no? Y me acuerdo que venían y las iglesias acá se llenaban, 1000 personas, 1500 personas, y ahí nosotros íbamos a esos servicios y oraban por uno, oraban por otro, pero cuando los pastores se iban, solamente quedaba una simple emoción, quedaba una alegría, pero no quedaba la luz, no quedaba la comprensión de las Escrituras. Entonces cuando usted hoy, ¿por qué no la pueden dar? Porque no la tienen. Vos no podés dar algo que no tenés. Si vos no tenés el conocimiento de la gracia, del perdón eterno de los pecados, de la justicia atribuida por la fe, si no tenés ese conocimiento, entonces usted va a enseñar lo que usted tiene. Y le va a decir a los hermanos, hermanos, tienen que arrepentirse continuamente, hermanos, tienen que ponerse a cuenta con Dios, hermanos, tienen, ¿no? Todo el tiempo tienen que apartarse de sus malos caminos, hermanos, tienen que renunciar a esto, venga que le vamos a hacer sanidad interior, ¿no? Y entonces a uno ahí íbamos, y tanto nosotros como pastores pasamos por sanidad interior, escriba aquí todos sus pecados, escriba aquí todo, si alguien le hizo daño, y después que uno escribía, agarraban eso y lo quemaban, le prendían fuego, ¿no? Yo lo hice yendo a un lugar, ¿no?, de cristianos, iglesias, pastores, oraban y decían, bueno, ahora usted es libre. Pero yo después pasaban los días y volvía otra vez a mi vida siendo cristiano, volvía a estar atado o oprimido o enfermo, lo que fuera. Y así miles de personas viven el Evangelio, miles de personas viven en ese lugar de ignorancia. Cuando llegamos a ser pastores hacíamos lo mismo. Hermano, no, usted también necesita una liberación. Hermano, después de la liberación necesita sanidad interior. Y era un trabajo de locos, era mucho trabajo. Ahora sí, la gente va, y la gente tiene fe, la gente cree, sí, pero ignorantemente. Por eso Jesús decía, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces, eso tiene que ver con tinieblas. Al tener el conocimiento, usted recibe la verdad y ya no permanece en tinieblas. Ahora está la luz. ¿Por qué? Porque mire lo que dice acá. Dice el versículo 17. Para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso enseñamos la semana pasada. Y después hablamos cuando Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. O sea, cuando usted cree en Jesucristo, usted ahora, Dios no quiere que usted permanezca en ignorancia, no quiere que permanezca en tinieblas. Por eso hay tantas religiones cristianas, por eso hay tantas sectas cristianas, supuestamente, hablan de Jesucristo, hablan de la Biblia, pero son sectas y son religiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona tiene el conocimiento de la verdad.
Jesús dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que esté en mí, o el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, cuando usted recibe este conocimiento maravilloso de la verdad, ya no va a vivir en ignorancia, no va a vivir en tinieblas, sino que tendrá el conocimiento de la verdad. ¿Por qué muchos cristianos que están enfermos en las iglesias se mueren jóvenes? Cuando hablo jóvenes estoy hablando de 50, 60 años, 70 años, 40 años. Gente joven que cree, no es que no cree, creen, pero ellos al no conocer la verdad dice, bueno, vamos a hacer una cadena de oración, y algunos que no puedan unirse a la cadena de ayuno, únanse a la cadena de oración. Entonces hacemos unos hermanos cadena de ayuno, otros hagamos cadena de oración. Entonces, si nosotros vamos al nuevo pacto, ¿es bíblico? No, no es bíblico. Bajo ninguna circunstancia no es bíblico una cadena de oración o una cadena de ayuno. ¿Por qué? Porque en ninguna parte aparece la palabra en el nuevo pacto, después de la cruz, en las enseñanzas del apóstol Pablo, que nosotros tengamos que recurrir a ese lugar. Entonces, ¿cómo vivimos hoy el nuevo pacto? Conocimiento de la verdad, para que al conocer la verdad, usted pueda posicionarse. Al posicionarse, usted se posesiona de todo lo que Cristo consiguió por y para usted. Por eso la justicia no es para niños, es para los que han alcanzado madurez. Pero no hablando de una palabra orgullosamente, sino que alcanzamos madurez por muchas veces los golpes que nos tuvimos que dar, estando en los pactos mezclados, para tener este conocimiento de esta maravillosa verdad. Y en este programa nosotros queremos llegar a sus vidas para que de esa misma manera usted se establezca en esta verdad que es la palabra, que es de este tiempo, y usted pueda aún orar bien, creer bien para orar bien, creer bien para orar bien, para vivir bien en esta tierra. Y lo más lindo, lo más poderoso, es que usted pueda establecerse en el propósito que Dios tiene, que es que le conozcan a Él, y en el lugar, en la tarea asignada que Dios le dio. Muy bien, vamos entonces ahora, acuérdese que todos estamos aprendiendo y juntos podemos hablar, y usted puede compartir con nosotros. Hablamos en otra vez me olvido de bajar el volumen, los saludos. Vamos a saludar a todos aquellos que se están conectando. El hermano Ricardo Avilés dice, saludo Pastor Leo, bendecido, gracias por la palabra. Amado Ricardo, gracias por estar ahí conectado con nosotros desde Rancagua, Chile. Seguimos creyendo que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar, así que hablamos palabras de fe para la ciudad de Rancagua, y que esta gracia que comenzó a darse en Rancagua, Chile, así también se va a manifestar y establecer en muchas vidas, como se estableció en tu vida, amado Ricardo. La hermana Marlene de Trujillo, Perú, dice, buenas noches, bendecido Pastor Leopoldo, gracia y paz. Un abrazo también para vos, hermana Marlene. Fabriani Sánchez Acevedo dice, bendecidos, saludos desde Colombia, gloria papá por su gracia. Qué bueno entonces, Fabriani, que estás conectado, que están conectados ahí juntamente con nosotros para recibir esta maravillosa palabra de gracia. Javier Noguera, Pastor Javier Noguera, desde República Argentina, Buenos Aires, dice, se ve muy bien y se escucha claro. Qué bueno que se escuche claro y que se vea bien. Es muy importante. Yo siempre digo que cuando si un video no se escucha bien, yo no lo veo. Y si se ve mal y se escucha mal, uno ya no lo ve un minuto, dos, y después no lo puede ver porque no te dan ganas de verlo. A mí por lo menos, ¿no? Así que hacemos lo mejor para que pueda salir con un buen sonido y también con una buena claridad. Hay un ruido de fondo, es el aire acondicionado que está prendido hoy en Nueva York.
empezó un poquito de calor. Está hermoso en Nueva York, siendo las 8:23 de la noche. Está haciendo unos 22 grados, hoy subió a 24 grados, un día muy muy lindo. No es calor, para mí es algo calorcito, ¿no? Muy lindo clima. Pero más adelante acá sube a 30, 32 grados y se pone muy lindo. Pero se mantiene entre 28 y 30 grados la temperatura en verano aquí en Nueva York. Estamos en primavera, pero el 21 de junio comienza el verano. Paul dice: buenas noches, Jesucristo. Tu gracia es todo y para todo. Paul, te saludamos también, un abrazo, gracias por estar conectado ahí juntamente con nosotros. Beethoven Miguel dice: saludo, Pastor Leo, le doy gracias a Dios por su vida, porque siempre Dios lo usa para darme una palabra. Usted es instrumento en las manos de Dios, siempre veo a Cristo a través de usted y ese es el trabajo, no vivir nosotros, sino Cristo en nosotros. Amado Beethoven, sé que estás en Venezuela y le damos gracias al Señor por ese privilegio que tenemos de estar aquí hoy transmitiendo en vivo solamente por su gracia. Así que a todos aquellos ministros jóvenes que están empezando y que a veces pareciera como que no se avanza o pareciera que están en el mismo lugar, ustedes sigan creyendo, perseverando, siendo persistente y consistente, porque es el Evangelio de la gracia. Y uno perseverando y creyendo, como decía Jesús en capítulo 15 del libro de Juan, el que permanece en la vid. Hay que permanecer. Ya estamos en Cristo, pero ahora nuestra mente tiene que permanecer y si Dios nos llamó, aunque a veces no vemos muchos resultados, pero seguir permaneciendo, sabiendo que es Cristo en nosotros. Muy bien, Cristo en nosotros. Hermana Elsie Melgar está ahí saludando desde aquí de la ciudad de Nueva York. Un abrazo, hermana Elsie, te queremos mucho. Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, dice: saludos, amado pastor, desde Arequipa, Perú. Qué bueno que la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, hoy está en Arequipa, Perú, porque nuestro pastor de Perú tuvo que viajar de Trujillo a Arequipa. Falleció el padre, el papá del pastor Jesús Rey, el día sábado pasado. Yo le digo que bueno, cuando una persona mayor tenía 90 años y ya bueno, pasan años y hicieron lo que tenían que hacer, yo en cierta forma me alegro y me gozo, sobre todo cuando pudimos hablarle de esta gracia maravillosa, porque sabemos que si abrió su corazón a recibir esta maravillosa gracia, está de verdad, tiene que estar en un lugar mucho mejor que aquí en esta tierra. Así que nos gozamos y que el pastor Jesús Rey pudo llegar a por lo menos estar ahí con su familia, con sus hermanas, compartiendo este momento que para algunos es difícil, pero como yo le digo, ¿no? O sea, Pablo llegó un momento que dijo: y si vivimos, para Cristo morimos. Y si morimos, para Cristo morimos. O sea que vivimos o morimos, somos de Él. Y para mí el vivir, decía, es Cristo. Así que si usted está en Cristo, viva para Cristo. Y el morir es ganancia. No está diciendo que se muera joven, pero en el caso de la persona ya mayor, que a veces se le complica un poco, ¿viste? Las personas ya mayores, que los medicamentos, que el doctor, que ir al hospital, que te pinchan, que esto, que el otro. O sea, tenemos esto con mi esposa y mis hijos, algo que, ¿no? Si la persona ya está en Cristo Jesús, en un lugar mejor. Por eso predicamos y enseñamos esta palabra de gracia, para que puedan llegar a ese lugar. La hermana Estela Aguirre dice: bendecido con toda bendición, Pastor Leo y Yashi Argañará. La hermana Estela nos está mirando desde Buenos Aires, Argentina. Un abrazo, te queremos mucho, Estela Aguirre. Yo sé que algunos quizás no me meto en esto porque yo no tengo nada que ver. Que ayer jugó Boca y River y otra vez perdió Boca, pero recién terminó San Lorenzo de Almagro, empató 0-0 con Defensa y Justicia. River está primero en el fútbol argentino. San Lorenzo está segundo, un poco lejos, estamos como a 7 puntos del primero, pero estamos segundo, no nos sacan de ahí. Así que estamos contentos con San Lorenzo de Almagro. La pastora Yashi dice: gracias y paz, Pastor Leo. Gracias y paz, querida hermana, también dice la pastora Yashi.
buenas noches, dice Pastor Leo, buenas noches, hermana querida. La pastora Yashi dice así, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la luz. Fabriani dice, amén, es verdad. Muy bien, dice, somos bendecidos con la bendición que es Cristo en nosotros como nosotros mismos. Muy bien, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así nosotros podemos bendecir a otros. Dice también, lo más grande bendición que puede haber es Cristo Jesús. Estoy tratando de ver que no se me pasen los saludos. Muy bien, también nos saluda Gustavo. Gustavo Daniel Celis dice amén, gracias Pastora Yashi por el video y a usted Pastor Leo, gracias por la enseñanza, bendecido con toda bendición, saludos desde Argentina, un abrazo para todos, saludos, se escucha y se ve perfecto, gracias a Dios, muy bien. Paul también dice amén. Muy bien, hasta ahí los saludos, si me olvido de alguien, por ahí lo vuelve a escribir, porque a veces por ahí se va. Yo tengo acá la computadora y estamos mirando. Bueno, vamos entonces, 2 de Corintios capítulo 3, no se pierda esto hoy, 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 en adelante, 2 de Corintios. Dice, bueno, ahí está, a ver, disculpen, muy bien. Bueno, parecía que se había caído. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 en adelante, los espero. Espero que se volvió a conectar. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice la palabra de la siguiente manera. 2 de Corintios capítulo 3. Si usted recibe esta verdad hoy, se le van a aclarar muchas cosas en su mente. Dice de la siguiente manera: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, la ley, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, la gracia. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Muy bien. Acuérdese que estamos hablando de tinieblas y estamos hablando de luz. Si usted puede, quédese hasta que termine el programa, porque vamos a terminar esta palabra con un versículo que tiene que ver con lo que estoy enseñando en el próximo capítulo, que es el 4, donde habla de tinieblas y habla de luz. Habla tinieblas y luz, conocimiento. Entonces, aquí vamos a ver hoy que lo que estamos hablando en todas estas enseñanzas, la palabra tinieblas tiene que ver con ignorancia y la palabra luz tiene que ver con conocimiento. Cuando dice alumbrados, ¿no? Por eso aquí ya tenemos la palabra que hay un ministerio. El ministerio, la palabra ministerio es administración. Hay una administración. ¿Cuál administración es? Dice la que fue escrita en tabla de piedra. ¿Qué ministerio fue escrito en tabla de piedra? El ministerio de Moisés, en el monte Sinaí, capítulo 19 del libro de Éxodo. Cuando comenzó la ley, Dios le dio a Moisés, y a partir de ese momento, cuando Moisés baja con las tablas de la ley, dice que su rostro resplandecía. ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés? Porque había estado con Dios. Ahora reflejaba
la gloria de Dios. Pero Dios no quería que ellos pongan la mirada en aquella luz, en aquel brillo, en aquel esplendor, resplandor. ¿Por qué no quería Dios que pongan la mirada en ese resplandor? Porque Dios sabía que eso iba a perecer. Entonces, Moisés, tenés que ponerte un velo, porque la gente va a pensar que tú eres Dios y a partir de ese momento te van a endiosar. Y cuando usted entra en su mente que usted tiene a un Dios, ese pensamiento de que ese es un Dios, usted lo va a traspasar a todas sus generaciones. Por eso cuando nosotros nacimos, todos nacimos bajo una religión, ¿sí o no? Usted y yo nacimos bajo una religión. A no ser que tus padres eran ateos, pero somos latinos, latinoamericanos, por lo general nacimos bajo una religión, o quizás hechicería o brujería, pero en algún lugar de creencia nosotros tuvimos. ¿Por qué? Porque vino de generación en generación. Muchos decían, bueno, yo soy esto, voy a decir, bueno, yo soy católico, no voy nunca a misa, decía la gente, o dicen, pero soy católico. ¿Por qué? Porque heredaron el conocimiento, así puede ser un leve conocimiento, pero se arraigaron a una religión. Bueno, yo soy testigo de Jehová porque mis padres son testigos de Jehová. O mi abuelo era testigo de Jehová y abuelita me llevaba al salón del reino y por eso soy testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque pasa de una generación a otra. Entonces Dios sabía que el pueblo de Israel se iba a quedar pegado en esto. Yo sé que Dios a veces hace las cosas a propósito, pero entonces dice aquí, Pablo dice, yo les voy a hablar a ustedes francamente, dice. Y no voy a hacer, dice, como, mirá lo que dice, no voy a hacer como Moisés que puso un velo en su rostro. ¿Cuál era el propósito del velo? Que los hijos de Israel, que los israelitas no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. ¿Cuándo iba a ser abolido? En el futuro. Porque esto está hablando 1500, entre 1500 y 1600 años antes de Cristo, cuando se dio la ley, los 10 mandamientos. Ya Dios sabía que un día la ley tenía fin. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4. Entonces, esto iba a ser abolido, tenía que terminar. El ministerio, la administración de la ley, ¿tuvo gloria? Dice que sí, que tuvo gloria. Pero mucho más gloria es el ministerio de la justificación, la administración de la justicia, ¿cuál es? El perdón de los pecados. Cuando Cristo viene, Cristo toma nuestro lugar, es nuestro sustituto, se coloca a Él en lugar del hombre pecador, de la mujer pecadora, y dice, tú eres libre, tú eres justo. ¿Por qué? Porque yo cargo ahora con la condena que te tocaba a ti. Entonces hay un cambio de ministerio, hay un cambio de administración. Pero Dios sabía que la gente se iba a quedar pegada, ¿dónde? En la ley de Moisés. ¿Por qué se queda pegada en la ley de Moisés? Porque la ley la dio Dios. Los mandamientos los dio Dios. Dios dio la ley, Dios dio los mandamientos. Hermano Leo, ¿cómo ahora yo no voy a cumplir la ley que Dios mismo dio? ¿Por qué usted me dice que no tenemos que cumplir mandamientos? Porque fue algo que ya fue abolido, algo que ya terminó. En el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido, ya no quedó un lugar para ofrecer sacrificio conforme al ritual de los mandamientos de la ley. Entonces, ya no hay más sacrificio. No, ahora ya no. Ahora está el ministerio de la justificación. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que las personas que en un momento recibieron los mandamientos de Dios, porque le enseñaron los mandamientos de Dios, cuando ahora usted le quiere enseñar la gracia, enseñar la justicia por medio de la fe y no por obras, cuando usted le quiere enseñar este nuevo y maravilloso pacto, entonces la persona, ¿por qué lo rechazan? Porque en su mente se han estructurado con paradigmas de enseñanzas de ley de Moisés. Muchos con la gracia de Jesucristo, pero con esa ley que está ¿dónde? En su mente. Entonces,
tienen un velo. Eso es lo que está diciendo el escritor de Corintios, que es el apóstol Pablo. Todo tiene que ver con conocimiento. Por eso mirá lo que dice. Lo voy a leer en otras versiones también, así que por favor esperen. Dice así, el versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué es un entendimiento embotado? La palabra embotar es cuando un hacha no tiene filo. Ese es embotado. O sea, la mente, el entendimiento de una persona puede estar embotada. No está afilada. Usted le habla pero no tiene filo. ¿Por qué? Porque dice así. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, mientras la persona lea el antiguo pacto sin la revelación, sin la luz, acuérdense, tinieblas, luz, sin la luz, sin el conocimiento del nuevo pacto, su mente queda embotada, su mente no tiene filo, entonces no puede comprender, no puede entender. Entonces dice, ¿cómo que Dios me perdonó todos los pecados? Yo me tengo que poner a cuenta con Dios. Cada vez que yo fallo, tengo que ir a los pies de Cristo, tengo que ir al altar y pedirle perdón a Dios para reconciliarme con Dios. ¿Por qué no pueden entender que ya Cristo les perdonó con un solo sacrificio una vez y para siempre? ¿Por qué no lo pueden entender? Porque su entendimiento está embotado. ¿Y cuál es la causa que el entendimiento está embotado? Las tinieblas, la ausencia de luz, la falta de conocimiento, la ignorancia hace que su mente esté embotada. Y como decía en los programas pasados, 3 tipos de ignorantes, ¿no? El primer ignorante es aquel que no conoce, es ignorante, pero dice, yo quiero aprender, yo quiero conocer, yo quiero entender. Ese está en un buen lugar. Yo soy ignorante en muchas cosas, quiero seguir aprendiendo. Después está el ignorante que dice, no, a mí no, yo hasta acá llegué, a mí no me interesa si no me interesan las cosas de la iglesia, no me interesa la Biblia, o muchos que están hoy en ignorancia y dicen, no, yo tengo esto, si Dios te dio la gracia, será para ti, yo ya estoy acá ubicado en esto. Yo me crucé con muchos pastores así. Yo soy de los G12, estoy en los G12 y no me voy a salir de ahí porque estoy bien ahí como estoy. Y no quieren, pero viven, son pecadores porque no son justos, no entendieron la justicia atribuida por medio de la fe, están en tinieblas, muchos de ellos enfermos, oprimidos, desesperados, entonces van a permanecer en tinieblas. Y después están aquellos que son ignorantes, que no saben nada, pero creen que saben. Peor todavía, lo dije el otro día, la Biblia los llama necios. Entonces es muy importante pedirle al Espíritu de Dios, cuando tenemos estas clases, esta enseñanza, pedirle, yo quiero entender esto. Yo quiero entender esto porque entender esta palabra te va a ubicar en una posición de vivir, como muchos dicen ahora, con los cielos abiertos, de vivir con el favor, con la gracia de Dios en tu vida, el resto de tus días, el resto de tu vida. Y nosotros, como lo dije el día sábado, ¿por qué la gente guerrea en las iglesias? No, tenemos que guerrear, porque ¿quiénes son los que guerrean? Los soldados guerrean, pero ¿quiénes son los que están destinados a reinar en vida? ¿Quién reina en vida? Los reyes. Entonces, cuando usted empieza a cambiar su entendimiento y a recibir estas verdades por medio de la palabra, porque acuérdense, yo siempre le traigo la palabra, no la experiencia del pastor Leo, es la palabra lo que va llevándote, ¿no?, de esa ausencia de luz, de esa falta de conocimiento, a la verdad de Cristo. No sé, porque algunos dicen, oh, entonces yo no tengo conocimiento, yo no tengo esto, no me va a pasar. Claro, porque si usted no conoce, es ignorante, y si es ignorante, usted no puede pedirle algo a Dios porque lo está haciendo de una forma incorrecta. Y lo digo siempre, por eso que la gente dice, vamos a pedirle a Dios que nos sane. No, le estás pidiendo mal. Dios es un insulto a Dios. Vamos a pedir a Dios que me sane, voy a pedir a Dios que me liberte. Si usted puede orar por alguien que está en la calle, que no tiene a Cristo, para que Dios le liberte cuando usted le da la palabra, sí, está bien,
Pero hay gente que tiene 20 años y son pastores, se enfermaron y la iglesia dice, pastor, vamos a orar a usted para que Dios lo sane. El pastor tiene que decirle, no, yo ya estoy sano. ¿Cómo va a estar orando por mí para que Dios me sane? Ya Dios me sanó. Cristo vive en mí. Voy a buscar más de Dios. Vamos a buscar de Dios. ¿A dónde vas a buscar a Dios? No podés buscar más de Dios. Ya Dios vive en ti. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Tenés que sentarte con un lápiz, un papel y recibir la palabra, la enseñanza, y de esa manera usted crece en el conocimiento, y al crecer en el conocimiento usted madura, y al madurar usted vive la buena vida de Dios, la buena y agradable voluntad de Dios. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, pero necesitamos esto. Mire lo que dice el versículo 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Muy bien. El 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy, 2023, mayo 8, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre la mente de ellos, sobre el corazón de ellos. Por eso es muy importante que vengan de la tinieblas, de la ausencia de luz, de la falta de conocimiento, conocer estas maravillosas verdades que hoy nos ubican en un lugar de su maravillosa gracia, de su favor inmerecido. Por eso la guerra terminó. ¿Por qué? Porque ya hoy estoy en una posición de reinar en vida. Ojo, seguimos creciendo en el conocimiento, pero que ya estoy posicionado en ese poderoso, maravilloso lugar. El próximo dice así, en la versión Nueva Traducción Viviente, los mismos dos versículos, 14 y 15, dice así: pero la mente de ellos se endureció, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Muy bien, la mente de ellos se endureció. Cuando se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre ¿qué? La mente, para que no puedan entender la verdad. Ahora vamos a lo práctico. ¿Viste cuando uno le habla a pastores, a gente que tiene mucho tiempo en los pactos mezclados, y le quiere enseñar esta gracia, y ellos, no puede ser, no entienden, no comprenden? ¿Por qué no entienden y no comprenden? ¿Cuál es el problema? Acá lo dice, porque su entendimiento, su mente, se cerró con el conocimiento de la ley de Moisés. Ese es un grave problema. La ley de Moisés hace que la persona rechace la gracia. ¿Son buenos cristianos? Sí. ¿Son sinceros? Sí. Pero están sinceramente equivocados. Y si hoy usted conoce personas que están en ese lugar, usted tiene que hacer bien. ¿Cuál es hacer bien? Que usted pueda manifestarle estas verdades. Por eso sería muy bueno que podamos compartir estos mensajes para que aquellos sinceros, amados hermanos y hermanas que están en esa situación, en ese lugar, en ese velo. Por eso yo como pastor recibo continuamente, semana tras semana, no de aquellos que están viendo estos programas, sino de gente que sabe que nosotros somos iglesia. Hermano, ore por esto. Hermano, ore por aquello. Hermano, por favor, oración por esto. Y a veces la misma persona siguen pidiendo oración por lo mismo. ¿Por qué están en ese lugar? ¿Por qué están en esa posición? Primero porque no ven esta enseñanza. Si tuvieran esta enseñanza, ya hubieran aprendido un montón de cosas y dirían, no, wow, yo no puedo seguir orando por lo mismo, porque Dios no es sordo, Dios no es bobo, Dios sabe lo que está viviendo, lo que está pasando,
Pero entonces cuando usted no tiene el conocimiento, usted piensa que la forma correcta es esta forma, porque le enseñaron de esa manera, entonces en vez de hacerlo correctamente, lo está haciendo mal. Y al hacerlo mal, entonces no tiene resultado. ¿Cuál es la situación? Conocer. Todo tiene que ver con entendimiento. Dice, si están en el antiguo pacto, el velo les cubre la mente. ¿Cuál es el velo? ¿Cuál es el velo? El velo es la ley de Moisés. Ese es el velo. Dice, ¿para qué? Perdón, ¿por qué está ese velo ahí? Porque le cubre la mente para que no puedan entender. Y este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. ¿Y cómo creer en Cristo? Que ya usted no tiene que vivir por mandamiento, que usted ya no tiene que vivir por la ley de Moisés, que usted ya no tiene que vivir por su esfuerzo propio, por su entrega, por pactos, por actos proféticos, por cadena de oración, por cadena de ayuno. No, hoy tiene que vivir por la fe en Cristo Jesús. Versículo 15. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Por eso les cuesta comprender, porque su mente, dice Pablo en 2 Corintios 10, versículo 6 en adelante, son fortalezas. Esas fortalezas están en su mente y usted le habla ahora que Cristo le perdonó sus pecados, le habla que ya no tiene que estar repitiéndose continuamente, le habla y les enseña que usted ya está a cuenta con Dios, les dice que ya Dios te sanó, le dice que ya Dios te libertó, que Dios te prosperó. Entonces no aceptan esta forma del evangelio verdadero y quieren vivir el evangelio que ellos aprendieron. Por lo tanto, seguirán lamentablemente sufriendo. Muy bien, el 17, ahora voy a leer y voy a avanzar para llegar al versículo de tinieblas. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿En dónde? En la persona. Cuando usted entendió que ya la ley de Moisés, nosotros no vivimos por la ley de Moisés, estamos muertos a la ley, entonces el Espíritu está en su vida y allí en esa persona hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ahora mirando sin velo, ya no tenemos el velo, ahora vemos a Dios, vemos su gloria, como en un espejo, de gloria en gloria, somos transformados en la imagen como el Espíritu del Señor. Ese es el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que cuando usted está en la gracia, comienza en su vida esa transformación. No dice de lucha en lucha, no dice de prueba en prueba, sino que dice de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque hoy muchos piensan y creen que Dios te pone en un desierto o Dios te lleva a un proceso para enseñarte una lección. Y eso es una estructura mental del antiguo pacto del pueblo de Israel como barro en manos del alfarero. Por ejemplo, eso es una mentira, eso es una ignorancia, eso es tinieblas. Entonces muchos predicadores, aunque conocen un poco de gracia, quieren meter al pueblo de Dios, a la iglesia del nuevo pacto, los quiere meter bajo sufrimiento, bajo dolor, diciéndole que Dios los está moldeando, cuando en el nuevo pacto no hay versículos que digan que Dios está moldeando tu carácter, que Dios está moldeando tu vida con circunstancias. No, usted es disciplinado por aprender la palabra de Cristo, por aprender la palabra de Dios. No somos disciplinados porque las cosas nos salgan mal. Entonces, como la cosa me sale mal, entonces ahora estoy aprendiendo. No, el mundo tiene eso. Nosotros tenemos la verdad, tenemos la luz, tenemos la palabra del nuevo pacto. No toda la Biblia, porque no toda la Biblia te va a llevar a que usted pueda vivir en la verdad del nuevo pacto de la gracia. 2 Corintios 4, dice así. Estoy avanzando para mostrarle tinieblas, luz.
Segunda de Corintios 4, terminamos el 3 y empieza el 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, ante bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mirá lo que dice, si nuestro evangelio, ¿cuál es nuestro evangelio? El evangelio de Pablo. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí aparece luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hay una tinieblas, hay oscuridades y hay una luz. Somos alumbrados con la luz del evangelio de Pablo, que es el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de la gracia. Pero ¿cuál es el Dios que cega el entendimiento, que cega la mente? Si nosotros decimos que el Dios es Satanás, primero le estamos dando un lugar que él nunca tuvo. Segundo, estamos diciendo que Jesucristo fracasó en la cruz, porque hasta el día de hoy Satanás tendría poder sobre los seres humanos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la cruz? Pero si nosotros, como leímos toda segunda de Corintios capítulo 3, venimos hablando de velo, venimos hablando de entendimiento, venimos hablando de luz y oscuridad, y aquí aparece con esta palabra el Dios de este siglo, en los cuales algunos dicen, bueno, el Dios de este siglo es Satanás. Otros dicen, el Dios de este siglo es Dios mismo. Pero según lo que estamos viendo entre Moisés y la gracia de Jesucristo, vemos que esta palabra Dios se refiere a la ley de Moisés. ¿Qué fue lo que hizo la ley de Moisés? Mira lo que dice: cegó el entendimiento de los que no pueden creer. Por eso le cuesta creer que es solo por gracia, que es 100% Jesucristo, que no tiene que ver con mi cadena de ayuno ni mi cadena de oración para que usted pueda vivir una vida saludable, sino que es lo que Cristo hizo. Pero ¿por qué está el velo puesto? Porque la gente dice, no, pero Jesús dijo si 2 o 3 se pusieron de acuerdo acerca de cualquier cosa, pero eso lo dijo antes de la cruz. Por eso tenemos que separar bien los pactos, porque al vivir cosas que Jesús dijo de Nazaret antes de la cruz, te confunde. Y usted tiene que vivir por lo que pasó después de la cruz, en las enseñanzas del apóstol Pablo. Y Pablo acá dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, ¿para qué? Para que no le alumbre la luz, para que usted no pueda ser trasladado a la luz. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer y un ser humano tiene la luz de la gracia de Cristo en su vida, no hay nada que lo pueda detener, no hay nada que lo pueda hacer volver atrás. Y usted, al recibir la luz, está destinado a reinar en vida y a vivir en la promesa que Dios le dio a Abraham hace 2000 años. Perdón, hace 4000 años. De Abraham a Cristo 2000 y 2000 para acá 4000 años. Esa promesa que Dios le dio a Abraham hace 4000 años se tiene que hacer realidad en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene la luz. Usted no tiene su mente embotada. Usted entendió. Versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 4. Ahora usted leí el 4, ahora voy a leer el 5. Dice así, 5 y 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor. Porque Dios, mirá lo que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. De las tinieblas resplandeciese la luz. Muy bien. Voy a leerlo todo y después lo vamos a analizar juntos. Vamos de vuelta. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muy bien. Tinieblas, ausencia de luz.
no es que Dios está, si usted dice que tinieblas tiene que ver con Satanás, entonces Dios mandó a Jesús ¿de dónde? ¿Salió de las tinieblas? No. Muy bien, vamos de vuelta. Entonces quiere decir que Dios mandó ¿de dónde? Que de la falta de conocimiento, que de la ausencia de luz, que de la ignorancia resplandeciese la luz con esta palabra en tu vida. ¿Por qué? Para iluminación del conocimiento. Entonces, queda certificado que lo que estamos enseñando de tiniebla a luz tiene que ver con conocimiento, querido, querida. Tiene que ver que usted conozca los pactos, tiene que ver que usted conozca estas enseñanzas de Pablo, que Dios le dio al apóstol Pablo para que él nos traiga a nosotros los gentiles. Lo voy a decir así. Nosotros, los que hemos conocido la gracia, la justicia de Dios, nosotros somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. Nosotros somos una nueva raza de hombres y mujeres que Dios levantó, que a Él le plació de lo necio escoger para avergonzar a los sabios, de lo débil para avergonzar a lo fuerte, de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no era, para deshacer todas aquellas estructuras de conocimiento del antiguo pacto, de la religión, para que nosotros le podamos dar esta gracia pura que tiene que ver con Jesucristo. Vamos a los saludos porque los quiero saludar también antes de terminar. ¡Wow! Tremendo. Si usted no entendió mucho, puede preguntar o puede volver otra vez a verlo. Tenemos muchas enseñanzas también en YouTube. Pastor Leo Fearganarás, pero acá estamos aprendiendo. Juntamente espero que usted se haya sido alumbrado su entendimiento y no esté pensando que viene Satanás y le oprime su mente, le dice no aprenda, no podés aprender, tengo poder para que no aprendas. No, es la ley de Moisés que se opone al conocimiento de la gracia, porque se ha hecho muy difícil que la gente deje vivir por la ley, porque la ley la dio Dios. Entonces al darla a Dios, la gente dice, yo cómo no voy a vivir por la ley si la ley la dio Dios. Muy bien. Vamos entonces a los saludos. Dice, a ver, David López dice, Elsie Melgar dice, ya se está reconectando. Tuve un problema ahí con el teléfono. Mirá, supuestamente, bueno, la compañía es muy buena y te cobra mucho, pero se apagó un momento el internet por ahí. El teléfono también es bueno, así que, pero pasan esas cosas. No voy a hacer propaganda porque todavía no, iPhone no me da nada por propaganda por los teléfonos, pero bueno, ahí vamos. Dice Ashley Kimberley Fuente Arias, nos dice amén, nos saluda desde Miami, todavía están en Miami. Un abrazo para ustedes también. Fabriani dice, la ley de Moisés fue especialmente para los judíos, para nosotros los gentiles, es la gracia en Cristo a través de su Espíritu. Es tremendo eso, Fabriani, porque, por supuesto, para nosotros no fue la ley, pero todos nosotros quedamos bajo la ley de Moisés. Por ejemplo, en mi caso, yo a los 3 años de edad me mandaron a una escuela católica romana, y lo primero que me enseñaron fueron 10 mandamientos. Y yo a los 6 años, 7 años hice mi confirmación, a los 8 años hice mi comunión, y mandamiento, y eso arruinó mi vida, porque yo quería agradar a Dios por medio de mandamientos, y al final me daba cuenta que siempre fallaba, y a medida que iban pasando los años, los pecados, cuando uno tiene 8 o 9 años, tirarle una piedra, yo qué sé, a algún cartel, al vecino, te comiste un helado que no tenías que comerte de la heladera, yo qué sé, le metiste a tu mamá, pero a medida que va creciendo los pecados son un poquito más grandes. Pero cuando yo quería cumplir y no podía cumplir me sentía muy mal. Vine a los pactos mezclados y también me sentía mal porque ayunaba, oraba, guerreaba, batallaba, hacía todo lo que hacía y nunca me sentía que podía agradar a Dios, hasta que uno conoce esta maravillosa gracia y uno dice, wow, ahora estoy posicionado en un lugar que
así como Él es, como dice Primera de Corintios 6:17, así soy yo, perdón, me equivoqué. Primera de Juan 4:17, así como Él es, así soy yo en esta tierra. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él, así que yo y Él somos uno solo. Cuando usted entiende esas verdades, entonces ya no vivimos por querer agradar a Dios, sino que ya le agradamos a Dios. Es lo mismo cuando nosotros vamos a orar para que Dios nos bendiga, ¿no? Pero no, dice Efesios 1:3, dice, gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición. Entonces yo no puedo orar para que Dios me bendiga. Dios me miraría y me decía, ya estás bendecido, Leo, con toda bendición. Lo mismo para ustedes también, poder aprender estas verdades que nos ubican en un lugar maravilloso. Dice Beethoven, Miguel dice, tremendo, ay, se me fue para arriba, tremendo el Espíritu de Dios hablando a través de usted, toda la gloria para Dios. Muy bien. Paul dice, amén, amén. Un abrazo también para vos, Beethoven, para Paul, que nos están mirando también, que están conectados ahí, que siguen conectados, porque lo bueno esto es aprender. Eso es algo tremendo. Salmo 138, versículo 6 dice que Dios atiende al humilde, al altivo lo mira de lejos. La parte de querer aprender es humildad. La palabra humildad viene de la palabra humilitas. La palabra humilitas quiere decir tierra. Cuando reconocemos que nosotros que necesitamos aprender, entonces ahí nos sentamos y seguimos aprendiendo. ¿Y para qué aprendemos? Para poder darle a otros. No aprender para uno llenarse de conocimiento, no, sino que al contrario, hay mucha gente que hoy está sufriendo, que hoy la está pasando mal, que está viviendo mal, con muchos problemas, gente que está en hospitales, gente que está en clínicas, gente que está con sus hijos, que están presos. ¿Y por qué? Porque al no conocer la verdad, no pudimos darle a nuestros hijos, ¿no? Nosotros tenemos 3 hijos con mi esposa, y los más pequeños, ellos, perdón, los más que son más grandes hoy, vivieron muchos años de ley, y éramos muy estrictos con ellos. Y hay una gran diferencia entre los dos grandes y el pequeño. El pequeño vivió más en la gracia, y al vivir más en la gracia, no ha tenido tantos problemas en su vida, en su caminar, como los otros dos más grandes. ¿Por qué? Porque la ley le da fuerza al pecado. Cuanto más ley le dábamos, más hacían cosas escondidas. Al otro, ¿no? Tuvo más la gracia y es tranquilo, ahí está. ¿No? ¿Por qué? Porque la gracia te libera. Muy bien, qué lindo es vivir todas esas cosas. Dice Gianmarco Calderón, dice Pastor Leo, muy buenas noches, gracias por compartir cada día con nosotros las enseñanzas para estar más cerca de la verdad. Saludo nuestra familia Ashley, Kimberly y Gianmarco. Qué bueno, ustedes que están jóvenes, chicos, si abrazan estas verdades, donde no hay condenación, donde no hay ley que esté oprimiendo sus vidas, y vivir ese amor que Cristo nos manifiesta, ese amor maravilloso, esto es algo tremendo. Todos aquellos que puedan recibir esto y desechar todos esos pensamientos que vienen cuando personas queriendo poner ley en sus mentes, rechazar, porque la ley no hace que usted pueda ver la gloria del Señor, como recién leímos, ¿no? Ahora que no tenemos el velo, lo podemos ver a Cristo y somos transformados de gloria en gloria. Qué bueno. Amén, dice Fabriani, dice Salmo 138, versículo 8, dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Muy bien, claro, el 6 dice, Dios atiende al humilde, el 8 dice, Dios cumplirá su propósito en mí, para que su misericordia, porque su misericordia para siempre, no desampararé la obra de sus manos. Bueno, no tengo más saludos, me parece entonces, vamos terminando con el programa Tiempo de Gracia, me pasé unos 7 minutos, pero la verdad que es un privilegio para mí poder comentar y poder estar con ustedes unidos. Si hay algún otro saludo o alguien quiere saludar, antes que termine el programa lo puede hacer. Muy bien, entonces un abrazo para todos aquellos que se conectaron. Vamos a orar. También a David lo saludamos, también creo que David López está en Colombia, si no me equivoco. Un abrazo. Pueden poner de dónde nos están viendo también. La misericordia de papá es renovada, dice Fabriani, cada mañana,
pero la gracia es fresca todo el tiempo. Estamos posicionados en su maravillosa gracia. Gracias a todos aquellos que se conectaron, compartan, que otros puedan ver estas enseñanzas. Seguiremos la semana que viene con esta palabra de tinieblas a luz. Acuérdese, tinieblas es ausencia de luz. Muy bien, David dice desde Bogotá, Colombia, qué lindo, un abrazo. Tinieblas, no conozco, no sé, la verdad que soy ignorante, pero viene la palabra, te alumbra, ahora sí lo recibo. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos creyendo, Señor, que estamos en este nuevo pacto establecido con mejores promesas, que ya hoy no tenemos que vivir tratando o queriendo cumplir mandamientos, porque hoy tenemos al que escribió esa ley viviendo dentro de nosotros. Por lo tanto, vivimos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vivimos por la ley de la fe, vivimos por la ley de saber que hay mandamientos en este nuevo pacto de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, de vivir en las buenas obras que Dios preparó de antemano, pero no son mandamientos gravosos, sino que son mandamientos de amor, mandamientos de gozo, de alegría y de poder extender esta gracia a otros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Les saludamos desde aquí de la ciudad de Nueva York. Si hay alguien que quiere llegar a la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, aquí en Nueva York, los días jueves y los días sábados nos reunimos 4125 58 Street, 4125 58 Street en New York, Queens, Nueva York. Nos podéis escribir ahí. Estamos los días jueves 7:30 de la noche y los días sábados a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Gracia. El miércoles tenemos programa con la pastora Yashi, la gracia no se mezcla, así que también decirle a otros, decirle que nosotros queremos escuchar la gracia, decirle a otros que reciban esta maravillosa gracia. Nos estamos despidiendo hasta el próximo programa. Bendecidos con toda bendición. Gracias y paz. Chao, chao.